¿no? De cómo es que estas pues se mezclan y quienes recibían la educación y quienes no recibían la educación. Ahora, en el caso de la economía, ¿ok? La economía sí era algo un poco factible, era un monopolio muy interesante, ¿ok? Lógicamente, ante esta situación, los que pagaban los platos rotos ya eran los indígenas, los cuales pues tenían que trabajar en la famosa mita minera. Y en el virreinato, la mita minera era el trabajo más odiado que tenían pues los indígenas. Recordemos, ¿no? En el imperio de los incas también había la mita, ¿no? También existía la mita, pero era una mita recompensada, una mita que lógicamente trabajabas y te daban un solvento por eso. Pero cuando llegamos al virreinato, no, ya estamos hablando de un modelo de esclavitud prácticamente, donde pues niños, niñas, mujeres, ancianos pasaban días, meses, años hasta que mueran y con tal de sacar pues el material precioso de esta situación, ¿no? En este caso, pues, la intervención de la colonia, ¿no? Van a fiscalizar tus tierras, ¿no? Tienes que pagar un tributo, que era algo que para su tiempo, pues ellos no lo tenían como algo tan exagerado, no, no eran tan exagerados. Y recordemos que en el imperio de los incas no había necesidad de llevar unas ofrendas, porque hasta el dios Sol tenía sus propias tierras y no era necesario, no era necesario. Entonces, ellos se ven pues como una situación muy diferente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, te esclavizan, ¿ok? Te esclavizan y aún así tienes que prácticamente pagar impuestos por ser esclavo. Y era algo que pues no es normal y no tiene ningún sustento básico esa situación. Entonces, lógicamente, pues ellos siguieron trabajando, trabajando y pues hay algunos cronistas y algunos historiadores que dicen pues que algunos ya no le agarraron aprecio a la vida y empezaron a matarse. No, ellos mismos se mataban, ellos mismos pues ya se dejaban morir a tal punto pues que los españoles hicieron lo cuanto quisieron aquí en el Perú, ¿no? Y los monopolios, pues el monopolio era solamente exclusivo para los españoles. Solamente ellos se beneficiaron y ellos fueron los únicos que lograron recaudar todo este fragmento económico y llevarse lo que encontraban. Ante esta situación, pues no podemos decir también de hecho que habían, por ejemplo, la famosa casa de contratación, que decía que se le debería pagar a los indígenas y no se les pagaba. Y si se les pagaba, se les quitaba lo que pagaban, porque tenían que pagar impuestos, ¿no? Luego tenemos el Tribunal del Consulado, donde ahí se archivaban todos los casos de asesinatos y genocidios, ¿no? Entonces, si yo te preguntase en algún momento dónde sucedió el genocidio más grande de la historia, algunos me pueden decir en la Segunda Guerra Mundial, pero el más grande genocidio sucedido en la historia sucedió aquí en América Latina, tras el desangramiento tan terrible que se pasó aquí, ¿no? Y pues nadie cuenta de eso, nadie pues inclusive se toma la molestia de contabilizar y decir dónde fue, quiénes fueron los que tuvieron esta situación y no supieron qué hacer, ¿no? Y muchos reyes españoles en sus manos, pues lógicamente cargaron con la vida de muchos indígenas y pues solamente era para incrementar su lado económico y nada más. En cuanto al comercio, ¿ok? En cuanto al comercio, la casa de contratación, recordemos que se encargaba de encomendar, fiscalizar y poder vigilar todo el comercio, ¿no? Y los reyes católicos siempre deberían observar todo lo que se manejaba, porque lógicamente era para su conveniencia. No todo fue para la conveniencia. Ahora, hay otra peculiaridad, que todo el oro y la plata que se llevaron no les alcanzó en la vida a los españoles para pagar sus deudas con Inglaterra. No les alcanzó, porque ellos derrochaban y derrochaban y derrochaban y derrochaban. Por ejemplo, se fueron a Bolivia, en las minas de Potosí, le abrieron 1000 huecos a esa mina, sacaron toda la plata que había, pero lógicamente después de eso quedó en blanco, quedó en nada, no lograron pagar bien sus deudas y pues al final, lógicamente, pues se quedó como un país más, pero hoy Europa es lo que es gracias a la materia prima que había en el Perú. En este caso, el virreinato estaba compuesto también por un tribunal, con un consulado, el cual se centralizó en Lima, ¿no? El cual se encargaba también de poder ejecutar juicios en contra de los indígenas que se empezasen a rebelar. Y los impuestos, pues que en esta situación se cobraba por todo, hijos. Ya había un cobro de tributos, un quinto del real de lo que trabajabas, una alcalaba que era por de cada parte de tu trabajo de agricultor, tenías que también dar a los españoles, ¿no? En este caso, pues, en el caso del monopolio, también por importación y por exportación, y la Iglesia Católica no quería quedarse atrás y también quería cobrar lo suyo, que en ese caso eran los diezmos, ¿no? Y en esta situación, pues, muchos indígenas fueron llevados o sentenciados y les robaron sus tierras y pues les hablaban en latín inclusive, cuando pues ellos no podían ni hablar bien el castellano
y les hablaban en latín a los indígenas solamente por el simple hecho de quitarles tierra. Y les robaron lo que era suyo y les quitaron lo que era suyo para su beneficio propio. Y fue la forma más baja, por decirlo así, para poder robar en un país, ¿no? Y en este caso, pues ya tenemos la organización, aquí tenemos el organigrama, ¿no? De cómo estaban estructurados. Por un lado tenemos al rey, al Consejo de Indias, ¿no? Y luego tenemos al virrey, la Real Audiencia, los corregimientos que se encargan de verificar todos los cabildos, la República de Españoles, República de Indios, las razas y las castas que pues se van a dar origen gracias a esta situación. El virreinato tuvo sus pros y sus contras. El lado positivo podría ser lo novedoso que iba a ser ahora, en este caso, las nuevas formas de economía que se van a impartir en el Perú. Pero lo malo es la forma en cómo se ejecutó esto, ¿no? Hay muchos niños, muchas mujeres, ancianos que han muerto, ya así, literalmente, han muerto a manos de los españoles debido a esta gran situación en cuanto, pues, muchos de estos, lógicamente, no han sabido solventar bien su forma de gobierno. Aquí, por último, para terminar, tenemos la estructura, ya la estructura de los virreyes más importantes, porque en el virrey existieron más de 40, ya existieron cerca de 40 virreyes, de las cuales los más importantes los tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey. A él le mandaron las leyes de las Indias y a él lo matan. No se instauró con él la situación. Luego viene Francisco Toledo, el cual se organiza, estipula, pone todos los reglamentos y se organiza el virreinato. En este caso, el virrey Pedro Fernández de Castro, ¿ok? En esta situación, él aspira en este caso a las minas, ¿no? Y va a las minas de Potosí en Bolivia y también en Huancavelica, ¿no? Donde también empiezan a sacar toda la materia prima de ese lugar. José Antonio de Mendoza, ok, es el virrey encargado de suprimir la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la selva. Este nombre es interesante porque algunos solamente hemos recordado a José Gabriel Condorcanqui, pero no hemos resaltado a Juan Santos Atahualpa, el hombre que va a empezar en la selva central, ya en la selva central, a iniciar los procesos de independencia. Qué interesante. Y luego de eso, pues Tupac Amaru también va a visualizar esa situación y empieza su rebelión, ¿no? Luego tenemos a José Antonio Manso de Velasco, ya el cual pues con él inicia el fuerte ya de la fortaleza militar del Real Felipe. No sé si alguien ha ido al Museo del Real Felipe, si alguna vez van, fue creada ya en el tiempo de José Antonio para poder suprimir las rebeliones de los indígenas, ¿ok? Y por último, pues, ante esta situación también tenemos otros virreyes que también han hecho algo memorable, algo muy importante. Por ejemplo, Manuel Amat y Juniet, que es un virrey que con él, pues, va a estipular, él va a expulsar a los jesuitas, y para esto ya estaba la primera escuela educacional hecha por ellos. Los jesuitas era una orden religiosa que se encargaba de impartir educación gratuitamente a los indígenas. Ya les impartían la educación gratuita y ahí pues se va a fundar también el colegio que está antes de la Universidad Mayor de San Marcos. Ellos van a fundar una escuela, ¿no? Donde pues los criollos y los mestizos van a ir a educarse, ¿ya? Luego tenemos al señor Agustín Jáuregui, el cual pues él va a enfrentar el estallido de la revolución de Tupac Amaru, más o menos del 80 al 84. Sabemos que Tupac Amaru se revela, ¿no? Ahí está con su esposa y él empieza también a poner un poco más empuje, por decirlo así, a las rebeliones para lo que es la independencia. Y en este caso, pues, Francisco Gil de Tobada no es el hombre que, pues, va a intentar, por de una u otra forma, hacer el censo en el Perú, contabilizarlos, fiscalizar las expediciones científicas. Aquí ya hablamos de que muchos criollos ya estaban inclusive apoyando el famoso Mercurio peruano, que era un diario, ya los cuales se escribía para nociones de ideales de la independencia de aquellos años. Muy interesante. Y luego tenemos a Fernando de Abascal, ¿no? El cual pues va a fundar la Escuela Medina de San Fernando, en San Fernando, perdón, el cual pues él va a instaurar ciertas políticas educacionales y él va a tener que enfrentar la rebelión de Napoleón Bonaparte en España, ¿no? Recordemos la revolución o la era napoleónica, donde él llega a España, pone a José Bonaparte, él tiene que enfrentar solito porque España no mandaba su ejército ni mandaba refuerzos, entonces él tuvo que enfrentarse ante esta situación, no lo soportó hasta que llegó el señor José de la Serna, el cual fue el último virrey del Perú, el cual se va a tener que ver las caras con el señor Simón Bolívar, y así, de esta forma, en la capitulación de Ayacucho se le pedía pues que se le reconocía al Perú como independiente, pero que el Perú debería pagar una indemnización
por el virreinato. O sea, qué tal jugadita, ¿no? Por ese lado. Entonces, de esta forma, el virreinato se ha ido estructurando por un lapso largo de tiempo, ¿ok? La cual ese lapso de tiempo fue muy perdurable. Se llevaron casi todo lo que había en el Perú, pero tampoco podemos decir que nos hemos quedado sin nada. El Perú también ha tenido lo suyo en ese tiempo, pero lo malo es que hemos perdido identidad. Para el año 1821 y 1824, muchos peruanos no querían la independencia. No se quería ya la independencia. Ya se habían acostumbrado al modelo español, al modus vivendi, se habían acostumbrado al ritmo económico y pues pocos anhelaban la independencia y pues es por eso que cuando llega San Martín, pues lógicamente no hay mucho apoyo, por decirlo así, solamente de un puñado de grupo de personas, y pues ya con lo que es Bolívar ya inicia un nuevo proceso, ¿no? Que ya vendría a ser la República. Bien, el día sábado vamos a hablar de la República, ya estamos entrando al periodo republicano del Perú, ¿ok? Ya ese periodo donde empiezan ya a formarse en los inicios de nuestro país y ya empezaremos a hablar del primer militarismo, segundo militarismo, hablaremos de la era del guano, de la guerra hispano-sudamericana, la guerra del Pacífico, república aristocrática, oncenio de Leguía, ochenio de Odría, soy un montón por hacer, entonces tenemos que ir avanzando con ese ritmo de tiempo. Si ustedes pueden ir viendo los videos que yo he subido con Salón de Cuarto, que ya he llevado República Aristocrática, sería bueno que lo vean porque con ellos yo estoy llevando a la par, ¿no? Vean con los videos de tercero, o de tercero pueden ir viendo, ya que yo he llevado también la Guerra del Pacífico, con segundo he llevado este tema, pueden ir para reforzar un poco más porque hay más detalles ahí, pero los de cuarto sí hemos llevado la Guerra del Pacífico y otros temas más que ustedes deberían haber llevado el año pasado, ¿no? Porque ya de esa forma les corresponde, no les corresponde haber llevado esa situación. Entonces vamos a recordar así rápidamente y fugazmente hasta llegar a la era de Alan García, sobre todo al periodo de Alan García, ¿no? Bien, listo jóvenes, hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda chicos antes de terminar? ¿Cuántos virreyes fueron en total, profesor? 40 virreyes, Luquitas, 40 virreyes que se instauraron en el Perú. ¿Alguna pregunta más muchachos? Ninguna. El día sábado, si ustedes leen algo más, no hay problema. Se podemos seguir hablando un poco del virreinato, porque hay algunos detalles que vamos a darles también, y ahí vamos a complementar para entrar bonito a lo que es el día sábado. Vamos a entrar allá a la República, ¿no? La guerra, vamos a llevar corrientes de independencia y vamos a llevar pues el inicio de la era republicana en el Perú, ¿ok?